Buen día. Continuando con el desarrollo de la materia, hoy nos toca abordar la bolilla de Derecho Constitucional Tributario. La cátedra participa de la idea que el Derecho Constitucional Tributario es derecho constitucional. Esta distinción significa que lo que vamos a ver en el transcurso de esta bolilla es derecho constitucional aplicado a la materia tributaria. Concretamente, tendríamos que empezar por definir el poder tributario, que es la potestad que tiene el Estado, en el caso del Estado Nacional, asociado al concepto de soberanía, de imponer el pago de tributos a los distintos ciudadanos del país. Ese poder tributario, vuelvo a repetir, para algunos autores asociado al concepto de soberanía, es la potestad, decía entonces, que tiene ese propio Estado de establecer la obligatoriedad en el pago de distintos tributos a cargo de todos los ciudadanos. Ese poder tributario surge en forma directa de la Constitución Nacional y está sometido a una serie de principios y de reglas que vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la bolilla. El principio por antonomasia en la materia es el principio de legalidad. No hay tributo sin ley formal y material, o sea, tanto ley en sentido formal como sentido material. Decía entonces que este poder tributario surge en forma directa de la Constitución Nacional y eso me lleva a la primera cuestión a analizar, que es la distribución constitucional de las competencias tributarias, que en el caso de nuestro país, al tratarse de un país federal, es un tema que ha recibido o que ha merecido un debate constante, porque justamente al estar organizado de ese modo, como federal, implica la existencia de múltiples estados: el Estado Nacional, los estados provinciales y los estados municipales. Y en principio, en esos tres niveles de estados, hay poder de imposición, hay poder tributario. Tanto la nación, como las provincias, como los municipios tienen poder tributario. En el caso de la nación y de las provincias, ese poder tributario es originario porque surge en forma directa de la Constitución Nacional. En el caso de los municipios, ese poder tributario es derivado porque no surge en forma directa de la Constitución Nacional, que si bien asegura la autonomía de los municipios luego de la reforma constitucional del año 1994, su poder tributario, el poder tributario de cada municipio, en definitiva deriva de aquel que le otorgue la provincia de la cual ese municipio forma parte. Bien, él decía, esa distribución constitucional de competencias tributarias me obliga como primera medida a distinguir la clasificación seguida por el constituyente, que además fue ratificada por el constituyente del año 1994, es decir, en oportunidad de la reforma constitucional del año 1994, una reforma no menor, sustantiva y, si se quiere, reciente en el tiempo, pudo haberse cambiado la lógica de clasificación de tributos en directos o indirectos y sin embargo no se lo hizo. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes ya habrán visto que la clasificación de tributos en directos e indirectos es una clasificación no exenta de problemas, porque la definición de un tributo directo o de un tributo indirecto ha sido sometida a distintas interpretaciones. Naturalmente, y como la Constitución
que es la norma máxima que nos rige, sigue hablando de esta definición o de esta división, debemos necesariamente seguirla y consecuentemente tener en claro cuándo entendemos que un tributo es directo y cuándo es indirecto. Una aclaración final antes de entrar en esa división. Cuando la Constitución Nacional utiliza el término contribuciones, lo está haciendo en sentido amplio, como sinónimo de tributo y no como el término contribución de categoría de tributo. Recuerden que los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Cuando la Constitución Nacional habla de contribuciones, no se está refiriendo a estas últimas, sino que está hablando en sentido genérico, como si se estuviera refiriendo a los tributos. La distinción entre tributos directos e indirectos, entonces, recobra importancia o la mantiene por la simple situación de que el constituyente decidió mantenerla. Con lo cual, debemos tener en claro que un tributo es directo cuando grava una manifestación inmediata de la capacidad contributiva y es indirecto cuando grava una manifestación mediata de la capacidad contributiva. Eso desde el punto de vista estrictamente jurídico. En rigor, cuando se pensó esta clasificación en directos e indirectos, se tuvo en cuenta más bien una definición o una división desde el punto de vista económico. Entonces se dice que un tributo es directo cuando aquel que lo paga no puede trasladar el costo de ese tributo a un tercero, y es indirecto cuando, en sentido contrario al expresado anteriormente, la persona que paga el tributo lo traslada en el precio a otro contribuyente, y eventualmente ese tributo indirecto se sigue trasladando hasta que lo soporta un último ciudadano que no es contribuyente del impuesto, pero no es contribuyente de iure del impuesto, y que se lo suele denominar contribuyente de facto. Teniendo en cuenta entonces que este es el criterio clasificatorio que establece nuestra Constitución Nacional, podemos ahora entrar a analizar cuál fue el criterio del constituyente para determinar si la nación o las provincias tenían potestad tributaria sobre tributos directos o indirectos. Y desde este punto de vista, no voy a entrar en el debate histórico porque no es la idea del video, sino que voy a ir directamente al panorama ya resuelto desde el punto de vista doctrinario y práctico, porque hubo toda una primera fase de vigencia de la Constitución donde estuvo muy discutido, incluso a nivel jurisprudencial, si la nación y las provincias tenían